Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El doble asesinato de la calle Morgue, película basada en un relato de Edgar Allan Poe de la época dorada de la Universal, que fueron los años 30, y protagonizada por el grandísimo Bela Lugosi. Bueno, de esta historia de Poe se han hecho varias películas, para mí esta es la mejor de todas. Hay una también que está bastante bien, que es El fantasma de la calle Morgue, una película de los años 50 que se rodó en tres dimensiones de aquella época. La primera película que se rodó en tres dimensiones fue Los crímenes del Museo de Cera, y esta película creo que es o del mismo año o de un año después. Pero las tres dimensiones de Los crímenes del Museo de Cera sí que se notan un poquito más que la de la película del fantasma de la calle Morgue. Película que también está muy bien, aunque en el tercio final digamos que flojea un poco desde mi punto de vista, pero sin lugar a dudas para mí esta película, El doble asesinato de la calle Morgue, es la mejor que se ha realizado de la historia de Poe. Bueno, la película nos narra la historia de un doctor interpretado por Bela Lugosi llamado el Doctor Miracle, Doctor Milagro, que está en una feria y tiene como un espectáculo de feria, tiene a un simio, una especie de gorila, al que llama Eric, y según él es una especie de homínido que es el eslabón perdido del ser humano. Es decir, el ser humano ha evolucionado a partir de los simios, de los homínidos, hasta convertirse en un hombre, y entonces es como que hay un tipo de estos homínidos que no han llegado a evolucionar del todo. Han tenido una evolución, digamos, paralela, pero no han llegado a tener esa evolución y llegar a ese nivel de inteligencia y de raciocinio que tiene el ser humano. Entonces, este homínido, según este Doctor Miracle, es uno de esta especie. Es una, digamos, su evolución iba para convertirse en ser humano, pero digamos que llegó un momento en que se estancó, pero es mucho más inteligente que cualquier otro simio. Y según esa teoría, se puede intercambiar genéticamente el ADN y los genes de este simio con los del ser humano. Es decir, podrían incluso entrecruzarse las dos especies, pudiendo crear una especie pues más fuerte, con la inteligencia del ser humano y con la fuerza de este homínido. O sea, le falta para evolucionar, digamos, que sería como esa mezcla, según él, de los genes de este homínido con los del ser humano. Para llevar a cabo esa teoría, pues lo que hace son experimentos con chicas jóvenes a las cuales secuestra e intenta intercambiar la sangre para él verificar de que se puede mezclar la sangre de este homínido con la del ser humano, que podría haber un cruce, se podrían intercambiar los genes porque es como un pariente nuestro, tiene parentesco con el ser humano. ¿Qué pasa? Que en estos experimentos de intercambio de sangre con este Eric y con estas jóvenes, pues no salen bien y estas chicas van muriendo. El caso es que hay un joven médico que va a la feria con una chica que es la próxima víctima de este Doctor Miracle, que decidirá secuestrarla para realizar el experimento con ella. ¿Qué pasa? Que el simio, que tiene una gran inteligencia, este simio Eric, se enamora de la chica. O sea, quiere decir que aunque sea un homínido, tiene sentimientos y emociones como los seres humanos. O sea, no tiene su teoría no es del todo errónea. De hecho, que el ser humano provenimos de los simios. O sea, somos de la misma especie, podríamos decirlo. En los simios, pues hay de todo tipo, orangutanes, gorilas, un montón de monos, y el ser humano en realidad pues procedemos de ellos, igual que los cánidos, están los perros que descienden de los lobos, los zorros, los licaones, los dingos. Pues el ser humano desciende de un simio que evolucionó más que el resto, se hizo más inteligente, se le cayó el pelo, disminuyó en fuerza física, también es verdad, y en agilidad, pero aumentó su inteligencia y su raciocinio. Pero somos de esa misma especie. Entonces, según este científico, hay un simio que no llegó su evolución, quedó coartada, pero estuvo ahí casi, le faltó ese paso que sí que dio los simios de los que provenimos nosotros, los seres humanos. Ese paso evolutivo le faltó a esta especie, pero se quedaron solamente un paso, por lo tanto son muy inteligentes y tienen la capacidad de sentir. O sea, mucha gente piensa que los animales no tienen sentimientos, pero tienen sentimientos, porque si un perro llora cuando uno no está, si sufre o se alegra cuando te ve, esos son sentimientos, son emociones.
Igual que cuando le quitan los cachorritos a un perro, sienten emociones, sienten tristeza, sienten alegrías, aunque luego se les pueda olvidar porque no tienen esa capacidad de retención que sí que tiene el ser humano, aunque el elefante sí que tiene capacidad de retención, de memoria, pero esos sentimientos están ahí, aunque no los reconozcan como tal, pero sí que existen. Entonces este simio tiene sentimientos hacia esta chica, es como que se enamora de ella, como que la belleza de ella le atrae, la fragilidad de ella le atrae. Es como el mito de la bella y la bestia, ¿no? La bestia siempre va a estar atraída por la belleza de la mujer, por la sensibilidad de la mujer. Entonces, la película, digamos que sería como un precedente, tiene algunos elementos que luego se llevarían a cabo en la película de King Kong, ¿no? El gran simio King Kong enamorado de la bella, e intenta pues tomarla, poseerla, protegerla. Es un poco, digamos, esta historia que previamente estuvo en esta película basada en el relato de Edgar Allan Poe. La película está genial, como digo, de las que se han hecho, de este relato, de las que yo he visto, para mí esta es la mejor. Tiene, bueno, pues la fotografía corre a cargo de Karl Freud, que es el director de la magistral La momia, interpretada por Boris Karloff. Por lo tanto, tiene ese aire que le dio a La momia, ese aire siniestro, lóbrego, muy deudor del expresionismo alemán. Esta película es muy deudora del expresionismo alemán, con ese juego de luces y sombras, con el contraste de los decorados, la forma que tienen esos decorados con los edificios de París, porque está ambientada en la película en París. Es como una ambientación como muy tétrica, como muy siniestra, como muy de cuento de hadas macabro, al igual que lo era la película de La momia. Y también este fue el director de fotografía, Karl Freud, del Drácula de Todd Browning. O sea, dos de las películas, el Drácula de Todd Browning y La momia, dirigida ya por el propio Karl Freud, de la Universal, de las que tienen ese aire más lóbrego, más siniestro, más tétrico, más perturbador de todas las que se hicieron en la Universal. Y esta película tiene ese toquecillo de siniestro, ese blanco y negro, pero como mortecino, con un juego de luces y sombras impresionante. Como digo, deudor directo del expresionismo alemán. O sea, la película visualmente es una pasada. Luego, la interpretación de Bela Lugosi, increíble. O sea, el tipo tiene una mirada que solamente con la mirada que echa ya acojona. Y sobre todo, ese juego que se utilizaba mucho en el cine de terror de la Universal, que como digo, es deudor del expresionismo alemán, que era la época que venía anterior, el cine mudo, que muchas de las películas del cine mudo, digamos que tenían ese estilo de jugar con el tema de las luces y sombras. Pues todo eso luego permaneció en la época del cine en blanco y negro, aunque ya eran sonoras, de la Universal, de los años 30, de los años 40, poco a poco se fue perdiendo, pero sí que hubo una época, sobre todo en los años 30, esta película es del año 33, si no recuerdo mal, que mantuvo ese juego de luces y sombras y muchos de los elementos del expresionismo alemán. Entonces hay escenas en las que aparece Bela Lugosi y está todo oscuro y solamente hay una luz que ilumina los ojos. Y esa luz y esa mirada que tiene entre toda esa oscuridad, entre esa penumbra, entre esa especie como de medio neblina que se crea en el ambiente, como digo, un ambiente muy siniestro que puede recordar al Drácula de Browning o a La momia de Karl Freud, que es el director de fotografía de esta película, le dan un aspecto realmente terrorífico y perturbador. Realmente la película es una película buenísima, no es de las más conocidas de lo que es la época de la Universal, quedó opacada porque fue en los años 30 pues la época dorada de la Universal y quedó opacada pues por otras obras más que tuvieron más reconocimiento, pues como el propio Drácula de Todd Browning, como el Frankenstein y la novia de Frankenstein de James Whale, como La momia de Karl Freud, como El hombre invisible de James Whale. Se hicieron pues películas realmente maravillosas y esta quedó en un segundo plano, pero también es un clásico de culto, como fueron otras películas que también, digamos, que quedaron un poco opacadas en el colectivo público de apasionados al cine, como por ejemplo fueron La legión de los hombres sin alma, interpretada por Bela Lugosi, White Zombie es el título original de la película, o La marca del vampiro, en el que también aparecía Bela Lugosi interpretando, que la tengo comentada en el canal, el papel del conde Mora, que era una especie de émulo del conde Drácula. En fin, fueron películas que se han convertido en películas de culto, son películas muy buenas. Está también Doble asesinato en la calle Morgue, o películas como El cuervo o Satanás, que fue la primera película que coprotagonizaron tanto Bela Lugosi como Boris Karloff,
películas increíblemente buenas, pero ahí estaba pues el Drácula de Todd Browning, que fue la primera película de terror sonora, la película que sacó de la quiebra al estudio de la Universal, la película que introdujo, digamos, todos esos elementos estéticos de lo que sería la iconografía del terror, sobre todo del cine de terror, pero del terror en general, cementerios, niebla, telarañas, castillos, etcétera, etcétera. Luego, pues el Frankenstein de James Whale y la novia de Frankenstein, que, bueno, eran auténticas maravillas visuales. Entonces, pues todas esas películas, digamos, que fueron las más reconocidas, y hay otras que quedaron en segundo plano, pero son películas realmente magistrales, buenísimas, como es el caso de El doble asesinato de la calle Morgue. Película, una auténtica joya a reivindicar, recomendadísima al 100%. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.